recibimos con mucho gusto a Juan Salgado, presidente de la Cámara de Comercio y presidente de Comercio de Transporte y presidente de CUTSA. Un gusto. Igualmente, un gusto para mí de estar con ustedes. Bueno, para nosotros realmente también es un placer estar estos minutos en Informe de Capital. Sabemos además que hay muchos sectores afectados por el tema de la pandemia. El transporte es uno de ellos porque, bueno, de alguna manera se vio sumamente reducido. ¿Cuántas personas se envió a nivel general, ¿no?, del transporte? Si bien hay situaciones, vamos a empezar con lo que es el transporte en todas sus dimensiones, ¿no? Pero a nivel internacional, interdepartamental, urbano, no solo Montevideo, ¿cuánta gente fue al seguro de paro? Bueno, fue en el orden de los entre 4 y 5 mil trabajadores. Desde el principio, y en algunos casos, también desde el principio, varias empresas de transporte a nivel nacional, no solamente departamental, utilizaron la herramienta, primero la herramienta de la licencia. Agotaron los cupos de licencia, se le dio la licencia anual reglamentaria adelantando todo el cronograma con el consiguiente esfuerzo financiero que eso daba, como para ver qué iba a pasar, porque para todos el 13 de marzo fue un día muy especial y a partir de ahí fue todo nuevo. Pero en realidad sí, fue entre 4.000, 4.500 trabajadores que fueron bajando. Claro, ¿y cuántos están trabajando ahora? Nada, fueron bajando. Yo creo que estamos por debajo del 50% hoy en general. En algunos lugares más, en otros lugares menos, o sea, en el sector transporte hubo realidades diferentes. Por ejemplo, ¿50% de esa cifra o 50% de quienes trabajan en el transporte? 50% de esa cifra, que creo que fue el pico, fue el pico máximo. El tema es que se distribuyen en forma diferente porque en transporte de pasajeros, por ejemplo, los escolares no tuvieron actividad y venían de no tener porque venían de las vacaciones, o sea, fue una situación muy especial. Las camionetas de turismo también quedaron sin actividad y empiezan ahora. Por otro lado, el transporte de pasajeros, el transporte colectivo de pasajeros y el taxímetro tuvo que seguir dando un servicio. Lo primero que se nos planteó en la semana posterior a la del 13 de marzo, por parte de las autoridades tanto nacionales como departamentales, o sea que no solamente Montevideo, área metropolitana, sino a nivel de todo el país, se nos planteó la necesidad de mantener la conectividad en los puntos, por supuesto con rebaja de frecuencias. Hubo mucha rebaja de frecuencia. Hubo mucha rebaja de frecuencia y hubo realmente una rebaja en las personas transportadas muy importante. En algún momento, sobre todo en el mes de marzo y abril. Marzo y abril fundamentalmente, hasta después de la Semana Santa, que ahí empezó... La licencia de la construcción, ¿no? Ahí empezó a moverse, muy de a poco, pero empezó a moverse, pero hasta ahí yo diría que el porcentaje fue de un 80%, fue tremendo. Para tener una idea de la situación que todavía estamos hoy, si nosotros tomamos a nivel del transporte urbano, desde el año 1995 hasta el 2004, son 9 años donde incluye la peor crisis que habíamos conocido, que era el 2002. Bueno, en esos 9 años la caída de la venta de boletos fue acumulada de un 36%. O sea, ¿Está hablando solo de Montevideo en este caso? Solo de Montevideo. Ajá. Un 36% que se fue acumulando a lo largo de 9 años y que está incluido una crisis profunda como fue la del 2002 en Uruguay. Este año nosotros estimamos que la caída en diciembre termine en un 40%. Solo en este año vamos a perder un 40% de la venta. A mí me gustaría luego charlar un poquito de Montevideo, pero antes de cerrar el tema de la pandemia, ¿cuáles son los sectores que han sido más afectados? ¿Los sectores, el sector urbano de Montevideo, colectivo? Sí. ¿O el interdepartamental, que hay empresas que prácticamente, pues llevaron a casi todo el personal, por decirlo, que se quedaron en el mínimo de personal trabajando, ¿no? Sí, la caída en la venta de pasajes o de boletos
porcentualmente fue más o menos parecida. Cuando se perdió durante un mes y medio el 80% era parecido, luego se empezó a recuperar algo de pasaje, hoy se está entre un 48 y un 50% de caída, estamos trabajando ahí, con una mayor cantidad de frecuencia en algunos lugares, porque la conectividad esa hay que mantenerla. Es bastante parecido a nivel nacional. ¿Dónde se sufre? Bueno, en algunos lugares del interior, en empresas urbanas y del área metropolitana. Las empresas urbanas de Montevideo han sufrido porque han tenido en general de poner un porcentaje bastante mayor de frecuencias para poder atender en condiciones bastante razonables el tema del pasaje. Hoy la realidad es que debería ser las empresas poniendo un 75% de su oferta habitual para trasladar el 48 o 50% algún día de la demanda. ¿Hay gente que no vuelve a los ómnibus? Yo creo que va a volver, pero hay gente que todavía tiene cierto temor de volver a los ómnibus. Por eso, el otro tema, y esto abarca a todo el transporte también, taxímetros y ómnibus de todo el país, el otro tema del cual no podemos aflojar los transportistas, pero ni un milímetro, y tenemos que ser, pero tremendamente firmes con eso, es con el tema sanitario de las unidades. Hay que cumplir determinados protocolos que están dispuestos, hay que estar encima de esos protocolos durante todo el día, diría yo, atendiendo las unidades cuando están trabajando en las terminales, también cuando están paradas en los talleres, cuando están paradas en los lugares de estacionamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando uno viaja y hay mucha gente parada? Porque hay algunas horas que, sí, por más tapaboca, el distanciamiento sí. Físico sostenible, como le llaman, no se puede mantener. Bueno, en algunos lugares, en algunas horas y en algunas salidas. Estamos hablando de... esto se lleva un control diario y lo estamos llevando, hablo un poco más de Montevideo, que es donde se puede dar, lo estamos llevando coordinado día a día, yo diría, de mañana, y hacemos una evaluación al mediodía, y de tarde con las autoridades de la Intendencia. Hoy hay elementos tecnológicos que nos permiten tener a la vista qué está pasando en cada uno de los recorridos. Y de más de 20.000 salidas que hay durante el día, no llega al 2% esos viajes donde, bueno, no es lo más... Se acumula gente. No es lo más aconsejable, sí, en algunos puntos de Montevideo. Lo estamos corrigiendo día a día. Estamos tratando de que y somos fanáticos de tratar de que las unidades estén en las mejores condiciones sanitarias. Tenemos que dar la garantía de que viajar en una unidad de transporte, y si a veces nos toca, bueno, en primer lugar, el tapabocas es un elemento que ayuda mucho al personal del coche y ayuda mucho a la gente. Por suerte la gente reaccionó bien. En 20 días sí, la gente lo lleva. Era menos del 10% de los que usaban tapabocas y hoy es el 97%. Salgado, yo le pregunto, con estos, la baja de la venta de boletos, el mayor, me imagino, trabajo, el mantenimiento de limpieza y todo lo demás, ¿cómo se ha reflejado esto? Si bien, no son ustedes los que lo fijan, pero el precio del boleto me preocupa cuando se vaya a fijar, porque además, bueno, hoy estábamos viendo una movilización de ASCOT, ¿no? De dos cooperativas que la Intendencia había pedido como, dicen que rechazan una rebaja salarial. Ese tema no estaría, por lo menos en principio, sobre Cutsa, pero la gente después le duele el bolsillo. Sin duda, la realidad siempre golpea. Yo, como soy un asiduo televidente de este informe, yo ayer vi y escuché muy atentamente a José Facio. Yo suscribo todo lo que él dijo. O sea, en primer lugar, acá no se está planteando una rebaja salarial. Aquí lo que en ASCOT no. La Intendencia
y las empresas y los trabajadores y los acuerdos que hemos llegado con los trabajadores, por ejemplo, de Cucha, de UTC, no está planteado una rebaja salarial. Lo que está planteado es una adecuación para poder salir de esta situación en la cual nosotros tenemos que dar el paso de decir, bueno, estamos haciendo todos un esfuerzo y un sacrificio, la empresa también lo está haciendo, si no, no nos estaría acompañando la dirigencia gremial. Los trabajadores también están haciendo un esfuerzo de postergar, que es diferente a perder, postergar algunos beneficios salariales por un tiempo limitado que está bien acotado a lo que puede ser la nueva normalidad, y también le estamos pidiendo a las autoridades, tanto nacionales como departamentales, que si el transporte el 13 de marzo no puso arriba de la mesa que para que se diera la conectividad tenía que estar la parte económica primero arreglada, sino que la conectividad estuvo. Si ahora tenemos que mantener en las unidades un alto costo, porque la realidad es esa, un altísimo costo en el tema de la limpieza, 24 terminales limpiando continuamente y otras cosas, bueno, entonces lo que todos tenemos que hacer, de alguna manera, un esfuerzo y un sacrificio, porque todos vemos qué es lo que pasa hoy en el mundo. Por lo tanto, lo que se está hablando y se está planteando con la Intendencia y con todo, es pura y exclusivamente porque vamos a dejar, y debemos de hacerlo así, todas las partes, hacer todo el sacrificio porque no lo puede pagar toda esta situación y esta pandemia, no la puede pagar el precio del boleto. O sea, nosotros no queremos que si no van a vender menos boletos. Porque además también viene eso, o sea, esa es la parte racional, pero además de la parte racional, la parte que nosotros entendemos que como esta crisis es una crisis especial, donde lo solidario debería estar por encima de muchas cosas, esta no es una crisis económica en primer lugar, esta es una crisis diferente. Usted dice que no se va a trasladar todo ese problema, ese déficit que están pasando las empresas al precio del boleto. No se debería, y es el principal argumento que nosotros estamos planteando a las autoridades. También tenemos que ser justos y reconocer que las autoridades están haciendo todos los esfuerzos. Cuando dice las autoridades, ¿son las Intendencia de Montevideo o Intendencia de Montevideo y Ministerio de Transporte? Las autoridades, todas, tanto nacionales y departamentales, han demostrado mucha responsabilidad en este tema, saben que la conectividad tiene que estar, saben que estamos haciendo todo el esfuerzo y además saben que estamos haciendo los acuerdos porque no estamos esperando solamente las soluciones de los demás, y mucho menos tenemos que esperar las soluciones en una situación de estas de quien paga el boleto todos los días. Eso es lo primero que debe estar en la lista de los no. No se puede aumentar. Y lo que cada uno, yo respeto las formas de defender las situaciones de cada... Yo creo que nosotros tenemos que defender postergando determinadas cosas, sabiendo que para salir todos juntos y priorizando el trabajo. En este acuerdo que firmamos ayer, lo dijo Facio, lo reafirmo yo acá, el primer punto dice que se tiene en cuenta, en primer lugar, la viabilidad económica de las empresas, pero además el trabajo de todos los que están en la plantilla. Nosotros estamos asegurando que cada uno de los que está en el seguro de paro van a rotar, van a ir, van a venir. No se espera que haya despidos en el sector de ninguna manera. Bien, en Montevideo y en Inter también. Exactamente. Bien. Si no hacemos nada, yo termino con esto, si no hacemos nada y solo nos quedamos en la etapa de la protesta, entonces las dos partes que van a pagar primero esa actitud va a ser la tarifa y la pérdida de puestos de trabajo de los trabajadores. Y nosotros justamente estamos en las antípodas de esa situación. Bien, yo le quería preguntar sobre el transporte y sobre todo un tema que se ha planteado en los últimos años, hace muchos años, y sacando, que fue muy importante, lo que es la STM, esta tarjeta que ha permitido un viaje de 1 hora, 2 horas, de un cierto tipo de combinaciones y tal. ¿Le parece que el transporte es más ágil,
es más rápido, es lo que la gente está pidiendo y necesitando aquí en Montevideo. Le pregunto ahora también como presidente de CUTSA, que es la flota más grande, ¿no?, que tiene aquí en Montevideo. Uno esperaba otras cosas. La tarjeta, además la tarjeta permite que la persona que utiliza y paga con tarjeta, paga un boleto bastante más barato de lo que lo paga arriba de que es uno y de que además le permite hacer más viajes, que es uno de los temas, claro, y que es uno de los temas, además de tener la ventaja y facilitar los viajes, sale más barato, y ese es uno de los temas que nos hizo llegar rápidamente, en poco tiempo, en 2 años, lo que no logramos en 10 anteriormente, en 2 años, a que hoy las transacciones estén por encima del 75% que se hagan con tarjeta. Bienvenido eso, porque es otro elemento de seguridad en esta situación del tráfico de la plata y el manejo y la gente ha respondido, hay un núcleo duro que ahí se ve que no, por distintas circunstancias. Sí, por eso, pero la gente ha respondido, porque tampoco se tiene por qué cargar cifras importantes como se decía en algún momento. Bueno, después de tantos años se logró. Claro. Yo creo pero no falta un paso más. Sí, falta. Los ómnibus no siguen siendo aún un poco lentos. Sí, falta un paso que hay que darlo también, y depende no solamente del transporte. Yo diría, si dependiera solamente de los ómnibus, hoy Montevideo tiene la flota más nueva de toda la historia del transporte. Tiene una flota nueva en condiciones de poder brindar viajes seguros en menor tiempo. El problema es la movilidad. El problema que debemos de encarar, y yo creo que veníamos bien con las autoridades hoy de la Intendencia, veníamos muy bien encarando algunos temas de movilidad. ¿Cuáles son los principales beneficios? Y empezar a hacer canalizar en alguna de las calles, de acuerdo a las posibilidades económicas que tenemos. Nosotros no podemos hacer viaductos grandes, ni podemos, el subte no es, ya se ha dicho que no es. Nosotros tenemos que hacer canalizaciones. Cuando se hizo Avenida Italia, la gente decía, no se va a respetar. Se respetó mucho más de lo que se pensaba. Después lo que hay que hacer es organizarlo, pero eso es una canalización donde el transporte allí podía tener mucha mayor velocidad, porque los autos van por un lado y el transporte va por el otro. Yo creo que canalizando en algunas vías, donde todas las vías tienen que ser con características diferentes. Es muy diferente a Avenida Italia, la solución que se le puede dar a Avenida Italia para darle un menor tiempo entre origen y destino a un viaje, que eso es el tema que todos queremos. En Avenida Italia hay condiciones naturales, además, para hacer una solución. En 8 de octubre hay que hacerlo, y Camino Maldonado hay que hacerlo de otra manera, en General Flores de otra, en Agraciada, en Libertador, o sea, cada vía especial tiene su solución. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que rever algunos recorridos. Yo lo he dicho muchas veces, hay que animarse a que sin que eso desequilibre las empresas que están en el sector, no lo puede desequilibrar, pero hay que animarse a ver cuáles son los puntos de Montevideo que siguen teniendo las mismas conexiones que tenían hace, yo creo que ya ni 50 años más. Hace 50 años. Hoy hay lugares que deberían de tener algunas líneas directas que hoy no están. Pero la verdad que lo tengo que decir, veníamos trabajando con movilidad de la Intendencia. Gran parte de la ¿Se interrumpió por la pandemia o se interrumpió por la política? No, se interrumpió por la pandemia. Yo creo que había una continuidad, y ojalá que se empiece a retomar nuevamente esa continuidad. No debería de cortarse. Ahora, muchas veces cuando hablamos, el transporte debería cambiar. El transporte tiene que dar determinadas condiciones para que eso suceda, pero la movilidad es la que permite esa mayor velocidad y mejores condiciones. El transporte hoy en Montevideo es realmente uno de los sistemas
que está mejor posicionado tecnológicamente de Sudamérica. No es como se decía hace un tiempo, que quizás tenían razón. Faltan los ómnibus eléctricos avanzar en ese cambio energético. No se está dando buen resultado. Los 20 ómnibus eléctricos que Cucha puso y los 10 ómnibus eléctricos del resto de las empresas nos están dando muy buen resultado, y tenemos, la verdad, las mejores de las opiniones de los clientes que lo utilizan, que algunos lo están utilizando por la novedad de que son eléctricos. Ojalá que se queden, de eso se trata, de ser igual una opción al auto. Igual representa muy poco, ¿no? ¿Qué será? ¿El 1% de uno? Sí, es muy poco. Es muy poquito. Pero recién arrancamos, costó mucho, pero bien, recién arrancamos. Nos tenemos que ir cerrando cortito. ¿Se arrepiente de no haber metidos en la política? Sí. Cuando mencionaban su nombre como intendente, posibilidad de candidato a intendente. Yo creo que lo que yo puedo hacer o aportar a la sociedad, que muchas veces se puede entreverar con el trabajo del intendente, pero no es así. Yo estoy bien, creo que desde mi lugar no me arrepiento. Es más, estoy feliz. Creo que puedo seguir aportando cosas desde el transporte, que es lo que ha sido para mí toda la vida. Ser transportista. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, un gusto, y los felicito por todo esto acá. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos adelante con más Informe Capital.